Parte 4 de la clase 13. Vuelvo a poner la cara acá para saludarlos. Porque en esta sección no vamos a poner ninguna fórmula para la práctica. Vamos a discutir conceptos. Y en particular el concepto de sistema inercial. Ustedes ya han visto, se les he contado, han estudiado las leyes de Newton, y la primera ley de Newton caracteriza los sistemas inerciales. Recuerdo como anécdota una profesora del departamento que nos decía que la primera ley de Newton está mal en todos los libros. Era una frase como muy fuerte, ¿no? Y era divertido ver cómo la defendía. La primera ley de Newton le parecía que estaba mal en todos los libros. Y tenía un sentido lo que decía. No es que la ley esté mal, está bien enunciada, pero se la suele pasar rápido, sin sacarle el jugo. O sea, se suele dar como algo que, bueno, el alumno tiene que repetir para aprobar el examen, pero se desaprovecha. Y Newton no era ningún sonso. Si puso tres leyes y una es la primera, es tan importante como las demás, o quizá, bueno, todas son importantes y hacen un cuerpo consistente. Entonces querría rescatar esa discusión. Me acuerdo con cariño de nuestra profesora, que lo explicaba muy bien después, y quizás el tema, los autores de los libros más populares consideran que es como bastante complicado para Física 1 o para un primer cuatrimestre, y nosotros consideramos que sí lo podemos discutir, pero que ahora es el momento, después de haber hecho unos cuantos problemas, después de haberse planteado dudas. Esto se aprende no repitiendo, sino planteándose dudas, desafiándose a uno mismo si lo entendió o no y buscando respuestas. Y en ese proceso discutir qué es un sistema inercial, y la importancia que tiene en el cuerpo de leyes de Newton, tiene un valor teórico que no queremos dejar de lado. ¿Okay? Los invito a leer, releer, seguramente ya miraron las notas del profesor Jorge Toto Martínez, colega nuestro también, y de aquella profesora que menciono, que me parece que, como intento hacer ahora, seguramente lo hizo mejor, sin ir a detalles técnicos, discutió la esencia de la idea. Bien, vamos a empezar entonces cuestionándonos, haciendo preguntas. ¿Qué hemos entendido por sistema de referencia inercial? Seguro que pueden repetir de memoria que para usar la segunda ley de Newton hay que estar parado en un sistema inercial. Si uno se paró como observador en un sistema que no cumple con la primera de Newton, que no es inercial, entonces no tiene derecho a plantear suma de fuerzas igual a masa por aceleración. O sea, las fuerzas que existen, que son reales por interacciones con los cuerpos, sumadas no van a dar igual que la masa, que la aceleración, que la masa por la aceleración que ese observador mide, que ese observador observa, déjenme decir. Y no es que esté mal la segunda ley de Newton, simplemente que no es el sistema adecuado donde medir una aceleración que ande bien con la segunda ley de Newton. Entonces, no tiene fuerza, asidero, la segunda ley de Newton si no contamos con la primera. Como dice el profesor Jorge Martínez, honrar a Newton y a su genio no es copiar lo que dijo en su momento y escrito en latín, que parece fino, con el lenguaje de la época, sino rescatar la idea y tratar de transmitirla. Entonces uno escribe las leyes de Newton de distintas maneras con intención pedagógica, y esa intención es la que discutía la profesora que les comento. Yo en este recuadro escribí de nuevo, con distintas palabras, la primera ley, como me pinta escribirla ahora, y diría que si un observador está fijo en un sistema inercial y ese observador observa el movimiento de una partícula que está libre de cualquier fuerza, ese observador debería constatar que esa partícula no tiene aceleración. No es un enunciado de lo que pasa, es una condición. Si un observador está fijo en un sistema inercial, entonces debería ver que una partícula libre de fuerzas
no tiene aceleración. Como ya sabemos que no tiene aceleración, significa que tiene velocidad constante, que puede ser que está en reposo, velocidad cero, o puede ser que está con velocidad constante, no nula, moviéndose en línea recta, trayectoria rectilínea uniforme. ¿Podemos hacer esta experiencia? Digo, nos paramos en tierra. ¿Contamos con algún cuerpo que esté libre de toda fuerza? No, en la práctica no lo tenemos a mano, no es una experiencia, no es una intuición cotidiana esto. Por eso también cuesta sacarle el jugo. Nosotros si imponemos cualquier cuerpo, por lo menos está sometido a su propio peso, a la fuerza con que la Tierra lo trae. Podemos hacer una mímica de esto poniendo un cuerpo apoyado en una superficie sin roce. Y entonces entre el peso y la normal se compensan y veríamos que no está acelerado. Pero estamos macañando con la idea básica de la primera ley. La primera ley no dice que haya fuerzas que se compensan. Habla de una situación ideal en que no hubiera fuerzas. Y lo que quiere decir Newton con esto es que necesitamos un sistema así para decir qué pasa cuando haya fuerzas. O sea, necesitamos pararnos en un sistema donde si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, no debería haber aceleraciones, para pasar a la segunda etapa, que es cuando sí haya fuerzas, qué aceleración vamos a ver. Con las cuentas de la sección anterior, ustedes ya saben que dos distintos observadores pueden ver distintas aceleraciones. Entonces, ¿cómo vamos a igualar o cómo vamos a relacionar las fuerzas actuantes con la aceleración si la aceleración es ambigua, si la aceleración depende del observador? Bien, entonces Newton, para armar su sistema de leyes consistente, jugó con las dos leyes, la primera y la segunda. Si contáramos con un sistema inercial, o sea, si pudiéramos pararnos en algún lugar del universo y pudiéramos observar un cuerpo libre de fuerzas, entonces chequearíamos. Ok, si el objeto sin fuerzas se llega a mover con aceleración de alguna manera caprichosa, es que yo estoy en un sistema que no me sirve. Me cambio de sistema, me busco otro. Si logro pararme entonces en un sistema de referencia donde yo quiero un sistema de referencia, observo ese cuerpo libre de fuerzas y lo veo con velocidad constante, ahí doy el test por aprobado, y entonces concluyo que el sistema donde estoy parado es un sistema inercial. Y solamente en tal sistema es que Newton afirma que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. O sea, la suma de fuerzas va a ser igual sobre un cuerpo, va a ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que observe un observador parado en un sistema inercial. ¿Sí? Van juntas. Lo que... Y la pregunta no es trivial, para nada. Porque todavía no lo lleva a imaginarse un sistema de referencia en el cual se cumpla la primera ley. Para empezar, si estamos en tierra, no tenemos un cuerpo libre de fuerzas. Entonces, una idea que uno tiene es irse al espacio, lejos de los planetas, lejos de las estrellas, cosa que la gravitación no se sienta. Tenemos que, antes de dejar esta página, ver un dibujito como este. Tenemos que encontrar un sistema donde pararnos, tenemos que encontrar una partícula libre de toda fuerza, y tenemos que medir si la aceleración que observamos es cero o no. Y acá podría haber puesto una pregunta. Bueno, si pongo sistema inercial en el cartel, la aceleración tiene que ser cero. Si no avisara que el sistema es inercial, esto podría ser una pregunta. ¿Es cero la aceleración o no? De la partícula libre de fuerza. Si es cero, el sistema es inercial. Ok, ¿qué es lo mejor que tenemos para elegir como sistema inercial y convencernos? Nosotros les dijimos en algún momento, nosotros, por no decir yo, lo mismo hicieron mis compañeros en otras comisiones, dijimos que un sistema de referencia fijo en tierra puede considerarse con un sistema inercial. Puede considerarse como un sistema inercial. Y eso no aguanta ninguna revisión. Realmente, perdonen, pero les mentimos. En algún sentido. Y en otro no. Yo escribí algunas cosas, pensando en no mentir, diciendo que el sistema fijo en tierra se puede considerar aproximadamente inercial. Y no podemos discutir mucho más de eso. Entonces, tratemos de discutirlo. Para ver si un sistema es aproximadamente inercial, bueno, tenemos que tener un sistema verdaderamente inercial. Y después compararlo con el otro a ver si es qué tan bueno, qué tan aproximadamente inercial es.
O sea, qué tanto se cumple la primera ley de Newton. ¿Mm? Empecemos o volvamos de otro punto de vista. No vamos a pensar en objetos apoyados acá en la mesa o tiros oblicuos. Tenemos que pensar en objetos libres de fuerzas. Y por eso nos vamos a la astronomía. A ver las cosas en el espacio. O imaginar cómo se ven desde el espacio las cosas que nosotros observamos desde Tierra. Siendo que la Tierra no es un buen sistema inercial en muchos sentidos que iremos aclarando. La pregunta es esta. Creo que todos estamos convencidos de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué estamos tan convencidos de que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra? Quizás estemos convencidos solamente porque lo aprendimos de chicos y entonces lo repetimos. ¿Okay? Hay una etapa de aprender lo que el resto de la gente sabe y decir lo mismo que dicen los demás. Y hay otra etapa de reflexionar y ver si estamos de acuerdo. O si justificamos esas creencias que tenemos. Para decir que la pregunta no es trivial, vamos de otro lado. ¿Por qué tantas culturas, a lo largo de la historia, estuvieron convencidas de que el Sol gira alrededor de la Tierra? Porque si yo le digo a un nene que mira el cielo y ve que el Sol está de un lado, después está arriba, después está del otro, y no le lleno la cabeza con historias, me va a decir que el Sol gira, ¿cierto? Porque es lo que ve. Realmente lo que vemos a la Tierra es que el Sol gira alrededor nuestro. Mismo la Luna y mismo la demás estrellas. Lo que pasa es que si todos giran para el mismo lado, nos preguntamos si todos se pusieron de acuerdo o si somos nosotros los que giramos. ¿Ok? Pero bueno, muchas culturas estuvieron convencidas de que conviene decir que el Sol gira alrededor de la Tierra y sigue siendo un punto de vista que tiene sentido. Y no es para burlarse, sino para entender qué es lo que piensa uno cuando dice eso. Digo, estas culturas tendrían personas muy instruidas que aprendían desde chicas. Antiguamente había quien se educaba y quien no, pero los que se educaban aprenderían desde chicos que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y lo decían tranquilo. Y no solo lo podían decir, sino que tenían buenas observaciones astronómicas, unos buenos calendarios, podían predecir eclipses, etc. O sea, entendían lo que pasaba a nivel descriptivo, con la idea de que el Sol gira alrededor de la Tierra, como este dibujito de la izquierda. Conocerán ustedes la anécdota de que a Galileo Galilei casi lo queman en la hoguera por decir esto, y Newton tuvo más suerte porque unos años después creo que ya no estaba funcionando la Inquisición, pero no es cuestión de decir si me retan o no me retan, es cuestión de decir quién fundamenta mejor sus puntos de vista. Y lo que proveen las leyes de Newton es un marco teórico unificado, con unas pocas leyes concretas, en las cuales encaja todo lo que se observa. El valor que tiene no es si tiene razón o no, es que desarrolló un modelo teórico que si uno lo toma, hace observaciones y dan lo mismo que dice el modelo. Entonces el modelo es bueno. El modelo teórico de Newton de la mecánica es bueno porque todas las observaciones que se han hecho, con ciertos límites que comentamos después, encajan bien en esas pocas leyes. Los límites son los que pone en claro Einstein con la teoría de la relatividad. Los límites pasan por discutir si el espacio es euclídeo y si dos rectas paralelas nunca se cortan, o si el espacio es curvo y en algún momento las cosas pegan la vuelta, etc. Entonces, si nos cambian la geometría, de la cual Newton y toda la gente estaba convencida, y descubrimos que la geometría del universo no es la de espacio euclídeo, bueno, se nos cae la ley de Newton. Y así son las cosas, el espacio es curvo. Por otro lado, la fórmula de adición de velocidades que recién armamos se encuentra en serio conflicto con las mediciones de velocidad de la luz o de objetos con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, como se puede medir hoy partículas en aceleradores. Y entonces esa idea de que el tiempo es el mismo para todos los observadores, hubo que cambiarla y el tiempo es distinto para distintos observadores. Digo, se encontraron límites observacionales donde la teoría de Newton no alcanza, pero estaban totalmente fuera de sospecha o de intuición en la época en que Newton lo trabajó. Y así siguió por 200 y más años. La teoría de Newton no tiene problemas por alguna inconsistencia. Anda bárbaro, salvo que la naturaleza caprichosamente no hace lo mismo que dice Newton. En ciertos regímenes hace cosas distintas y por eso hubo que cambiarla. ¿Okay? Entonces, aunque sea un poquito largo,
Si seguimos preguntando qué piensa cada uno, nos vamos a poner nunca de acuerdo. La idea es que Newton puso un juego de leyes que si las tomamos como verdaderas, como axiomas, digamos, y no solo a nivel lógico matemático, sino sobre todo que las ponemos en comparación con lo observacional, o sea, si hacemos una ciencia experimental, podemos entender dentro del modelo de Newton todo lo que se observa. Para eso habría que elegir un sistema inercial de verdad. ¿Qué sería un sistema inercial de verdad? Bueno, lo que dice la primera ley. Necesito pararme en algún lugar y necesito observar un cuerpo libre de fuerzas. La idea que proponía Newton en su época, bastante satisfactoria para quedarnos tranquilos me parece, es pararse de alguna manera en las estrellas lejanas. En la confianza de que en el universo hay alguna zona tranquila, que no la están moviendo, donde uno se puede parar y observar. Si nos paramos en algún sistema que podamos, o sea, cuando decimos sistema de referencia, necesitamos pararnos arriba de algo. Y ese algo sería, no sé, el promedio de las estrellas, o el centro de gravedad o el centro de masa, después hablamos, de las estrellas que están en tal región del universo que desde que tenemos algún dato de observación, pareciera como que no se mueve. Si nos paramos ahí, miramos el resto del universo. ¿Qué objeto vamos a mirar como libre de fuerzas? Bueno, algún planeta o alguna estrella que esté bien alejada de las demás, cosa que la gravitación no la llegue, la atracción gravitatoria de los demás no la llegue a afectar. Y como tal podemos imaginarnos al Sol. El Sol, como una estrella, está bastante lejos de otras estrellas como para pensar que la interacción gravitatoria no le afecta. Si uno mira a otra escala, creo que ya no soy experto en esto, pero creo que se ve como que el sistema solar gira en torno al centro de la galaxia, ¿verdad? Entonces, bueno, si uno quiere va y se para en el centro de la galaxia. Pero digamos, como una aproximación que decretamos satisfactoria, y sobre todo porque es intuitiva, o sea, es lo que tenemos a mano, que pensamos que el Sol realmente no, aproximadamente podemos decir que está libre de fuerzas externas. Tiene planetas alrededor, pero los planetas son masas muy chiquitas respecto a la masa del Sol, no llegan a acelerarlo mucho según la ley de gravitación universal. Y además están alrededor, entonces uno tira para un lado, otro tira para el otro y tienden a compensarse. Por muchos motivos así hablados, podemos pensar que el Sol es como una partícula libre de fuerzas. Entonces, un sistema de referencia en las estrellas lejanas sería inercial si desde ahí se observara que el Sol no tiene aceleración. Si desde ahí se observara que el Sol no tiene aceleración. Y en el marco de la segunda ley, pensamos que si no hay fuerzas, no hay aceleración. Y entre las dos hacemos un combo de consistencia. Más que decir cuál viene primero y cuál viene después, los invito a pensar en un combo de consistencia. Entonces, si el Sol, como partícula libre, visto desde un buen sistema inercial, tiene velocidad constante, ¿sí? Si hay un buen sistema inercial lejano, y de ese sistema inercial vemos que el Sol es libre de fuerzas, y entonces lo vemos con velocidad constante, bueno, podríamos parar un segundo observador en el Sol, más allá de que se queme, ¿vale? Un segundo observador que tome como sistema de referencia al Sol y elija ejes paralelos a aquellos ejes que usa el observador que está en las estrellas lejanas, sería un segundo observador que se mueve con velocidad constante respecto del primero, del buen sistema inercial que me imagino allá lejos. Y entonces, las fórmulas de decisión de velocidades que hicimos recién dice que cuando el observador fijo al Sol mide el movimiento de una partícula, por ejemplo de nuestro planeta Tierra, le va a asignar una aceleración que es la misma que le va a asignar el observador inercial de las estrellas lejanas. Digo, si un sistema de referencia se mueve con velocidad constante respecto de otro, los dos miden la misma aceleración de las partículas que observan. Por eso, un sistema fijo al Sol, con sus ejes que no roten respecto de un buen sistema inercial lejano, es un sistema inercial también, porque los dos observadores ven la misma aceleración de las partículas. Entonces, si el observador de las estrellas lejanas puede decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración, el observador que está en el Sol
también puedo decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pues son las mismas fuerzas y ven la misma aceleración. Entonces, un sistema fijo al Sol, cuyos ejes no rotaran, ¿rotar respecto de qué? Bueno, respecto del hipotético sistema inercial de las estrellas lejanas, sería un sistema inercial. Y el más cercano que tenemos porque lo observamos. ¿Sí? Falta ver cómo hay que poner los ejes cartesianos de un observador fijo en el Sol para considerar que no roten. Y no tenemos ningún sistema de estrellas lejanas para comparar. Lo que sí tenemos son objetos, que son los planetas, alrededor del Sol, que realizan movimientos aproximadamente circulares, o elípticos si uno hace las cuentas con más cuidado, pero pensamos que son circulares para aprovechar nuestras cuentas. Entonces, si un sistema fijo en el Sol es un buen sistema inercial, va a ver que se cumple la segunda ley de Newton. Estoy jugando con las dos, va a ver que se cumple la segunda ley de Newton. O sea, va a ver que los planetas que reciben fuerzas por atracción con el Sol, y acá juega también la cuarta ley de Newton, déjenme decir, que es la ley de atracción gravitatoria universal, un observador parado en el Sol debería ser capaz de describir el movimiento de los planetas bien. Bien, ¿qué quiere decir? Que se relaciona la fuerza de atracción gravitatoria con la aceleración observada. Y la aceleración observada es la aceleración centrípeta del movimiento circular. Cuando un planeta está en órbita alrededor del Sol, lo vemos como un movimiento circular y le asignamos una aceleración centrípeta. Si la aceleración centrípeta multiplicada por la masa del planeta es igual a la fuerza que dice la otra fórmula de Newton de atracción gravitatoria, o sea, si la masa del planeta por la aceleración centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria del Sol, entonces el sistema está funcionando bien. Y eso nos regula si los ejes que ponemos en el Sol rotan o no, porque para medir la aceleración centrípeta necesitamos medir la aceleración angular de los planetas. Y para medir la aceleración angular necesitamos una dirección de referencia desde donde se mida bien la velocidad angular. Si esa dirección de referencia uno la dejara girar, le cambiaría la apreciación que tiene de la velocidad angular de los planetas. O sea, hay una dirección de referencia respecto a la cual los planetas se deben rotar con la velocidad angular adecuada para satisfacer la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por acción centrípeta, con la fuerza dada por la ley de gravitación universal. Todo ese combo funcionando nos permite poner un sistema de referencia fijo al Sol con los ejes, el origen fijo al Sol, los ejes orientados de alguna manera respecto al resto de la materia del universo, que funciona como sistema inercial. ¿Sí? Y desde ese sistema inercial fijo al Sol es que uno entiende el sistema planetario, el sistema solar, mucho más sencillamente que como lo entendían los griegos y otras culturas, poniendo la Tierra y el Sol girando alrededor. Desde un sistema inercial fijo al Sol, con sus ejes bien calibrados, uno ve que todos los planetas y los cometas y todo lo que anda cerca se mueven siguiendo las mismas leyes. Se mueven siguiendo la ley de suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aceleración vista desde el buen sistema inercial y fuerzas calculadas con la ley de gravitación de Newton. Todo ese combo consistente nos convence de que hay un sistema fijo al Sol con los ejes bien orientados que podemos considerar inercial. Bien, ahora, si fijamos un eje o un sistema de referencia a Tierra, vivimos en Tierra y nuestro sistema de referencia natural, ese sistema de referencia tiene movimiento de rotación en órbita, lo que se llama la traslación de la Tierra, que es un movimiento acelerado respecto al sistema inercial del Sol. Así que ya estamos en un sistema acelerado. Y aparte tiene rotación sobre sí mismo. Entonces, todo ese movimiento de la Tierra respecto de un buen sistema inercial fijo al Sol nos pone en evidencia que la Tierra no es un sistema inercial. Y tenemos que discutir cómo usarlo.